Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por este evangelio que estamos estudiando, Señor, y muéstranos hoy aquello que quieres enseñarnos. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos, mi Dios, que no sean nosotros los hombres, Señor, sino que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros y que tu palabra sea enseñada, mi Dios, de la manera en que tú requieres. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor. La semana anterior vimos un poco acerca de... estamos con Lucas, ¿no? Vamos a terminar hoy el capítulo número 1, un capítulo largo, tiene 80 versículos, y la primera parte vimos una introducción, luego vimos acerca del nacimiento de Juan el Bautista, la semana anterior vimos acerca del anuncio del nacimiento de Jesús y hablamos un poco de María, vimos las características acerca de qué tipo de mujer era, y esta vez pues vamos a continuar, y ahora es el nacimiento de Juan el Bautista, es decir, vimos su anunciación, digamos, y ahora vamos a ver el cumplimiento de esa promesa, pero va a ocurrir en unas circunstancias especiales. ¿Recuerda usted que Zacarías había recibido la profecía, el mensaje de parte de Dios a través del ángel Gabriel? Pero Zacarías dudó y quedó mudo. Y todo lo que va a pasar hoy es a partir de ese momento, a partir del nacimiento de su hijo. Y vamos a ver entonces el Evangelio de Lucas 1, versos 57 al 58. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Ok, lo que estamos viendo primero es acerca de recordarnos la Biblia de quién era Elizabeth, ¿no? Vimos que Elizabeth y Zacarías eran una pareja, que eran irreprensibles delante de Dios, que Zacarías era sacerdote, le había tocado ministrar en ese momento, y ahí fue cuando recibió el anuncio. Pero durante todo este tiempo él había pasado 9 meses mudo. Y la razón de que pasó mudo fue porque él no había creído lo que Dios iba a hacer en su vida. Y todos los acontecimientos de aquí en adelante va a ser una forma en que Dios le va a mostrar que a pesar de este tiempo difícil que él pasó, porque imagínense, estar mudo no era precisamente la mejor forma de comunicarse. Entonces Dios iba a mostrar su misericordia, y es lo que comienza diciendo aquí en el versos entre 57 y 58, que Dios engrandeció su misericordia para con ellos, no solo con Elizabeth, sino también con Zacarías, porque él iba a ser papá, Elizabeth iba a ser mamá, y ambos eran ancianos, eso lo habíamos visto. Continuemos, el verso 59 dice: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Vamos a ver dos cosas aquí. En primer lugar, el 8º día, cuando era de circuncidar al niño. ¿Qué es esto? Usted recuerda que en el Antiguo Testamento Dios estableció un pacto antes de la nación de Israel. El pacto lo estableció con Abraham. Y en Génesis capítulo 17, los versos 10 hasta la primera parte del verso 12 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros. Lo primero que estamos viendo aquí es recordar el pacto que Dios ya había hecho con toda la nación de Israel, y especialmente con su antepasado Abraham. Y le está diciendo que es perpetuo, algo que hará Abraham, hará su hijo, su nieto, su bisnieto, y así sucesivamente. Y era una señal externa, visible, de que Dios estaba con ellos. Eso los diferenciaba externamente también, digamos, físicamente, de otras naciones. Una señal visible de que el pacto de Dios estaba activo con ellos. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante es cuándo tenían que hacerlo. Y dice la Biblia de que tenían que ir el 8º día, después del nacimiento. Y en el verso de Lucas también dice de que Zacarías iba a llevar ya a su hijo al 8º día, o sea, en cumplimiento con la Escritura, para ser circuncidado. En primer lugar, nos damos cuenta de la forma en que Zacarías hacía. Él todavía estaba mudo, pero él obedecía la palabra. No le importaba que Dios le haya dejado mudo durante ese tiempo. Pero es interesante que hay una sustancia en nuestro cuerpo que Dios puso que se llama protombina. Y esa sustancia sirve y ayuda mucho en la coagulación de la sangre.
Y adivine cuándo es la etapa más alta de esta sustancia en nuestro cuerpo. Es al 8º día después de nacido. Ese era el día ideal para que pueda ser circuncidado. Dios lo sabía de antemano, porque iba a cicatrizar más rápido, iba a coagular más rápido la sangre, iba a ser todo más fácil. Y a veces podemos pensar, Dios nos está pidiendo algo difícil, porque ser circuncidado de pronto, bueno, hoy en día no es algo de moda, pero más que nada es porque Dios está pidiendo hacer algo con tu propio cuerpo. En ese momento era una señal del pacto con los judíos, ¿ok? Y a veces nosotros podemos tener un poco de temor. ¿Cómo, Dios? ¿Quieres que haga tal cosa? Pero la Biblia habla de otro tipo de circuncisión también, que es la del corazón. Porque donde Dios habita actualmente es precisamente aquí. Este es un lugar donde nos reunimos nosotros, pero Dios es omnipresente y especialmente su habitación, su morada está en nuestro corazón. Y esa es la señal que Dios quiere también, para que pueda ser manifestado hacia afuera. Si nuestro corazón está bien, si nuestro corazón está pegado al Señor, entonces nuestra forma de expresarnos, de hablar, de actuar, etcétera, va a estar siempre relacionada en esa dependencia que tenemos de Dios. Y aquí también dice que comenzaban a llamarle por el nombre de su padre, a Juan, antes que le pusieran Juan. Aquí todavía no le ponían Juan, pero Dios ya le había puesto Juan. Y dice la Biblia que le llamaban a este niño con el nombre de su padre, Zacarías. ¿Por qué? En aquellos días había una costumbre, digamos. Los hijos tenían nombres que estén dentro del linaje familiar. Es decir, si en su familia había un Pedro, un Juan y un Pablo, sus hijos debían llamarse Pedro, Juan o Pablo. Había esa costumbre. Entonces, por esa razón, le llamaban Zacarías, porque era hijo de Zacarías y no había nadie, como dice aquí, en el Evangelio nos dice que la mujer, en este caso, decía, no se llama Zacarías, se llama Juan. Por eso la admiración de las personas, pero no hay nadie en tu casa que se llame Juan. ¿Por qué este niño se tiene que llamar Juan si no es la costumbre nuestra? Y es precisamente otra de las cosas que Dios nos enseña. Hay muchas veces en que en nuestro ciclo familiar hay cosas que se van repite y repite y repite y repite. Sin embargo, Dios quiso cambiar todo eso en la familia de Zacarías a través de su hijo Juan, comenzando por el nombre. Para los judíos, recuerda, era muy importante el nombre. Tenía mucho que ver, características especiales de su vida, de su apariencia o de lo que esperaban de que Dios haga con él. Entonces Dios está rompiendo un poco esa tradición familiar de poderles poner el nombre de alguien que haya estado en ese linaje. Y para nosotros es igual. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de un linaje diferente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, antes de mí, que yo sepa, dentro de que es la línea de mi padre, no había nadie que haya sido cristiano. Sin embargo, a Dios se le ocurrió darnos la oportunidad y darme la oportunidad de poder conocerle. En esas circunstancias, entonces, todas esas cosas cambiaron. Y toda esa secuencia, digamos, de mis antepasados hasta hoy cambió. Porque Dios quiso hacer ese cambio. Y es lo que está haciendo en Zacarías. Y nos está diciendo también a nosotros que lo que haya pasado antes en tu familia no tiene importancia. Lo que va a pasar de aquí en adelante, que conoces al Señor, eso es lo que tiene importancia. Veamos desde el verso 62 al 64. Dice: entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidieron una tablilla y escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. No les satisfizo la respuesta de Elisabet a las personas. Fueron donde Zacarías, fueron donde su padre. ¿Por qué? Recuerde que el padre era el líder de la familia, el líder de la casa. Y fueron y le preguntaron: a ver, Zacarías, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y aquí es un poco chistoso porque dice, recuerda que Zacarías quedó mudo, ¿verdad? Pero dice que le hablaban por señas. Normalmente le hablamos por señas a las personas que no escuchan, no a las personas que no hablan. Así que debió ser tal vez un poco incómodo para Zacarías decir: no, sí te escucho, son los que no puedo hablar. Pero bueno, le preguntaron y él escribió el nombre. Y es interesante y me encanta que él pone en presente. Él no dice Juan será su nombre. Él dice Juan es su nombre. ¿Y por qué razón? Porque 9 meses antes el nombre ya fue puesto y se lo puso Dios. Él no iba a cambiar eso. Entonces
para Zacarías, desde el momento de la concepción, ese niño ya se llamaba Juan. Y la razón es, repito, porque Dios fue quien puso ese nombre. Y esto es una demostración de fe. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese momento, Juan todavía no, antes del nacimiento, Juan todavía no podía ser visto por su padre. Aún no había las resonancias ni nada de eso, ¿no? Ni las ecografías, no podían verle. Pero Zacarías sabía de que ese niño iba a nacer, sabía de que Dios le había puesto ese nombre y él lo único que tenía que hacer era seguir obedeciendo la voluntad de Dios. Y cuando dice esto, cuando ya por fin reconoce Juan es su nombre, hablando en fe, dice que todos se maravillaron, pero aconteció de que su boca fue abierta y comenzó a hablar. ¿Y qué es lo primero que dice cuando empieza a hablar? Por fin Dios, ya era hora. No, ¿verdad? La Biblia dice de que lo primero que habló es bendecir a Dios. Y esto es otra lección para nosotros. La primera cosa que Zacarías hace cuando recupera el habla es alabar a Dios, aún después de haber permanecido mudo por 9 meses. Esto es una demostración no solamente de la fe de Zacarías, sino una demostración de cómo estaba el corazón de este hombre. A veces nosotros nos quejamos cuando a Dios se le ocurre decirnos una cosa diferente a lo que pensamos. Por ejemplo, tengo un plan y digo, Dios, me voy de viaje. Y Dios dice, no quiero. Y a veces nosotros, no, pues Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Y nos comenzamos a quejar. O de pronto, yo digo, Dios, dame tal cosa. Y Dios dice, no, no te conviene. Y luego nosotros otra vez comenzamos a quejarnos. No, Dios, pero no es justo, mira que me he portado bien, cosas por el estilo. Pero Zacarías no dice eso. Él no está diciendo, Dios, por fin me diste el habla después de 9 meses, en ningún momento. Lo único que ya vamos a ver el resto de sus palabras, pero comienza la Biblia diciéndonos de que él comenzó a bendecir a Dios. Por regla general, las personas tendemos a ser incrédulos, tendemos a no creer de una lo que Dios nos dice. Pero Zacarías está dándose cuenta ahora del cumplimiento de la promesa de Dios, primeramente a la nación, luego al resto del mundo, pero especialmente a él. ¿Por qué al resto del mundo? Porque Juan iba a ser el precursor del Salvador del mundo. En Santiago capítulo 1, los versos 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Zacarías estuvo 9 meses mudo. Y seguramente para un sacerdote especialmente, esto era bastante complicado y posiblemente vergonzoso. Recuerden que él salió del servicio, la costumbre era que más o menos eran 2 semanas el tiempo que duraba, y salió mudo y la gente se dio cuenta de todo ello. Y era un sacerdote de Dios. Y él tuvo que pasar ese tiempo como una especie de prueba. Él tenía que superar esa prueba también, porque durante esos 9 meses, según el texto, según lo que vemos aquí, él no se quejó contra Dios. Y hay una finalidad en todo esto. Nuestra fe tiene que ponerse a prueba. De lo contrario, no se va a evidenciar qué es lo que creemos, cuáles son nuestros principios. La fe no es teórica, la fe no es que creo simplemente y punto, sino que la fe es actuar en base a lo que creo. Y lo que nos dice la palabra en Santiago es que cuando nuestra fe se pone a prueba, hay un fruto que se llama paciencia. Y la idea de Dios es proveernos de esa paciencia, como dice Santiago, para perfeccionar nuestra vida, sin que nos falte cosa alguna. Paciencia, de hecho, es una de las palabras que a mí personalmente menos me gusta, porque eso de esperar y cuánto tiempo más, Dios. Pero, bueno, algunos que me conocen saben la cantidad de paciencia que tengo, pero algunos que me conocieron antes saben que tenía la paciencia bajo cero. Y Dios ha tenido que ir actuando conmigo constantemente para ir aprendiendo acerca de esto. Así que si usted está pasando por un tiempo en que de pronto Dios le dijo no, o Dios le está poniendo un paso difícil,
La finalidad es paciencia y la finalidad es también que Dios quiere perfeccionar su obra en su vida. Todos necesitamos algo, todos queremos que Dios nos bendiga con algo, pero muchas veces esas bendiciones no van a llegar en el momento que nosotros queremos, sino que van a llegar en el momento que Dios quiere. Para Zacarías, Dios, en este caso, Dios lo puso 9 meses en este tiempo. Solo 9 meses. ¿Cuánto tiempo somos capaces nosotros de esperar realmente en Dios? Hay personas que esperan años. ¿Y cómo sabemos? Pues no lo sé, porque Dios es soberano y tiene un plan diferente para cada persona. Pero Dios quiere hacerte perfecto. Y por esa razón es que muchas veces permite las pruebas en nuestra vida, porque esas pruebas van a producir paciencia. Versos 65 y 66. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lo que provocó este acontecimiento público, así como Dios lo dejó mudo en público, también Dios le devolvió el habla en público. También lo enalteció en público, y esto causó que todas las personas que estaban alrededor tuvieran temor de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Versos 67 y 68. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Después de ese tiempo de 9 meses de permanecer mudo, tiempo difícil para Zacarías, ahora la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y muchas veces esas pruebas son necesarias en nuestras vidas para renunciar a muchas cosas que no nos permiten ser llenos del Espíritu Santo. Y es un requisito para todo cristiano. No es un requisito para los líderes, es un requisito para todos. La Biblia dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, y habla a todos en general. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, las palabras que salen son palabras que vienen directamente del cielo. Y en este caso dice que profetizó, y la primera cosa dice: bendito el Señor Dios. Esta es otra canción. Algunos dicen que es canción, otros dicen que es oración, pero es poético. Y le conocen como Benedictus, porque en el griego es la primera palabra que aparece, el Benedictus. Pero como resultado de todo esto, el corazón de Zacarías comienza a mostrar y a bendecir al Señor. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que nosotros dijimos bendito sea el Señor en medio de una situación difícil? Cuando de pronto tuvimos una mala noticia, se perdió el trabajo, no lo sé. Pero ¿cuánto podemos decir allí en medio? Bendito el Señor Dios. Todo depende de lo que usted haya llenado su corazón. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla del Señor, bendice al Señor, es porque su corazón está lleno de Dios. Pero si usted escucha críticas, chismes, entonces este corazón está lleno de otras cosas. Está lleno de envidia tal vez, está lleno de celos tal vez, pero no está lleno de Dios. Es fácil darnos cuenta qué es lo que hemos atesorado a través de lo que hablamos. A través no solo de las palabras que elegimos, sino de los temas de los que hablamos. Entonces, cuando usted atesora algo, eso lo cuida, porque eso es atesorar, eso es valioso para usted. Lo cuida, se alimenta de eso posiblemente, o lo desarrolla. Y lo que está haciendo Zacarías es sacar de su corazón esas palabras, porque él amaba al Señor. En Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Qué palabras salen de su boca, hermano? Hay que ver qué palabras salen de nuestra boca. Hay momentos en que nos enojamos, ¿verdad? Y cuando nos enojamos puede salir de todo. Pero precisamente allí es cuando la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Cálmate. Continuemos, versos 69 al 70.
Seguía hablando Zacarías y dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio. Jesús no había nacido todavía, pero Zacarías ya declara con sus palabras que Dios, dice pasado aquí, levantó ya un Salvador. Recuerde que para este momento María ya estaba embarazada de 3 meses. Recuerde que 6 meses después le dijeron: vas a ser mamá. Entonces María ya estaba embarazada y Zacarías ya dio por hecho, era una fe que daba por hecho, ya dio por hecho. Dios está cumpliendo sus promesas y Él ya nos dio ese Salvador. Aunque aún no nacía, Zacarías sabía que eso iba a pasar. Versos 71 al 75. Dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Estas palabras son muy importantes. Primero está hablando de la misericordia, que es una de las grandes características de Dios, y Zacarías lo sabía. Luego recordó las promesas de Dios hacia Abraham. Pero cuando termina esta porción nos estamos dando cuenta también de que librados de nuestros enemigos, dice, sin temor les serviríamos. La obra de Cristo es una obra de liberación y es una liberación completa. ¿Y de qué nos va a librar? Hay 3 grandes enemigos que tenemos y esos son el mundo, la carne y Satanás. Esos son los enemigos típicos del cristiano. ¿A qué se refiere con el mundo? El mundo es ese sistema de antivalores, digamos, que nos enseña las cosas en contra de Dios, que pretende negar a Cristo. Y la Biblia nos invita a no ser amigos del mundo. La Biblia nos dice que no debemos amar al mundo. ¿Y cómo sabemos qué parte viene del mundo? Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no os améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ya vamos a ver cuáles son. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay un contraste entre lo temporal y lo eterno. Y lo temporal precisamente es amar el mundo, las cosas terrenales en sí, poner nuestra mirada en las cosas que están aquí. Por eso habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, de hecho, es una de las cosas que hoy está muy de moda, ¿no? En el primer servicio, Pastor Freddy hablaba acerca de que había una especie de competencia, ¿no? Es que yo tengo más seguidores que tú y yo tengo más inscritos que tú y cosas por el estilo. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más famoso en redes sociales? Eso es vanagloria de la vida. ¿Quién se viste mejor y todas esas cosas? Eso es vanagloria de la vida. ¿Quién tiene más cosas? Vanagloria de la vida. Y recuerde que el problema con Eva fue que cuando el diablo presentó la tentación a través de la serpiente, Eva vio que era bueno. Así que hay que tener mucho cuidado también con las cosas que vemos. El otro enemigo que decíamos era la carne. La carne es ese yo también, ¿no? Es la tendencia que hay en las personas de actuar de manera independiente de Dios. Y si usted quiere saber qué nomás hace la carne, vaya a Gálatas 5 del 19 al 21, no lo voy a ver ahorita por el tiempo, pero ahí están las obras de la carne. Si usted lee esa porción se va a dar cuenta que están enlistadas y de allí pues es como un abanico, se abre aún para que puedan entrar muchas otras cosas similares en esas palabras. Y el otro enemigo del cual nos va a librar es el diablo, Satanás, el gran acusador, como dice la Biblia. Él siempre está listo para presentar acusación de nosotros ante Dios. Él también siempre está listo para ponernos trampas a través de tentaciones, a través de engaños. La mentira es una de sus armas favoritas. Y lamentablemente a veces nos gusta más creer la mentira que la verdad. Si usted va a una librería y usted ve Biblia y luego dice el Evangelio perdido de Judas, la gente ¿cuál cree que va a comprar? La mentira, el Evangelio perdido de Judas.
Y el diablo nos pone ese tipo de trampas o ese tipo de tentaciones también en el camino, precisamente para desviarnos. Y Cristo es el que nos puede hacer libres de todo eso. Y una de sus respuestas está en Efesios 6:11, donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el resto del capítulo de Efesios pues va a hablar de ese tema. Pero libres ¿para qué también? La Biblia nos decía en Lucas de que eran libres para servir. ¿A qué se refiere con libres para servir? No solamente que somos salvos o libres gracias a Dios, sino que alguien dijo: gracias a Dios soy siervo de Jesús. ¿Cuál es la idea? En primer lugar, servirle al Señor, servirle a Dios primero. No estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de una causa ni de un buen principio. Estamos hablando del Cristo vivo, del Señor Jesús. Servirle a Él. ¿Por qué? Fácil, porque le pertenecemos a Él. El apóstol Pablo, cuando fue esa conversión en Hechos 9, él dijo estas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esas palabras de Pablo deberíamos tomarlas nosotros. No es solamente ¿qué voy a hacer?, sino: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y una de las razones para librarnos, como dice aquí, es para servirles sin temor. ¿Y por qué sin temor? En Juan nos dice que Dios es amor y que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios invade nuestros corazones, entonces ocurre algo con el temor y ya no es lo que predomina en nuestras vidas. Aunque Dios sabe que existe eso, y por eso constantemente, y hemos visto aquí que dice: no temas. Pero también el verso nos dice que hay que servir con un par de condiciones importantes. Y esas son en santidad, en primer lugar. Hemos sido llamados, todos nosotros, a un sacerdocio santo. Porque en primer lugar ya hemos sido lavados. Nuestras vestiduras espirituales ya son limpias, son blancas, son santas. Así que todo aquel que pretende servir al Señor también debe serlo en santidad. No es de servir por servir. Alguien una vez vio que teníamos una necesidad en cierta área de nuestra iglesia y se me acerca y me dice: yo te puedo ayudar para hacer eso. Digo: ya, chévere. Pero bueno, yo sabía quién me estaba hablando, ¿no? Y yo le dije: pero hay ciertos principios que necesitas cumplir primero. Y comencé a hablarle. Entonces él me dice: no, pero yo no quiero pertenecer al ministerio. Yo voy a ayudar en el ministerio. Y digo: no se puede. O sea, si tú quieres ayudar, pues tienes que ser santo, hermano. Y luego sí, puedes venir a ayudar. No estamos hablando de tienes que ser perfecto. Porque como humanos somos pecadores. Y Dios lo sabe. Y por eso dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si no, se trata de vivir de una manera en que queremos precisamente vivir en santidad. La Biblia dice que así como dice: sed santos porque yo soy santo. Y en 1 de Pedro dice: como aquel que los llamó es santo, ustedes también deben ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y la segunda cosa que dice es servirle en justicia. ¿Qué quiere decir servirle en justicia? Estas dos cosas están ligadas, la justicia y la santidad. ¿Por qué? Porque la justicia que Dios ha puesto sobre nosotros es vernos justos a través de Jesús, porque si nos viera a través de nosotros, entonces no calificamos en la santidad. Pero como nos ve a través de Jesús, nos justifica a través de lo que Él hizo, no de lo que nosotros hicimos. En Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estas dos cosas van de la mano. Porque ahora nuestra vida es una vida de verdad, es una vida transparente. Y está hablando de que nuestro nacimiento actual ya en el Señor Jesús debe ser en estos dos elementos, en justicia y en santidad. Y también hablaba de servirle ante Él, o sea, delante de Él. Porque a veces olvidamos que Dios es omnipresente, ¿no? A veces olvidamos Dios está mirando lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo un buen servicio, un servicio a medias. Si estoy haciendo algo como Él manda, o estoy haciendo algo por cumplir simplemente. Y por último también decía servirle todos los días. Versos 76 al 79. Dice: ahora Zacarías, su mirada va a su hijo y dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás,
serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en su sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Las palabras de Zacarías, como decía ahora, van encaminadas a su hijo. Ahora está mirando a Juan. Y lo primero que le dice: hijo, vas a ser profeta. ¿Cuántos quieren que su hijo sea profeta? Ahí nos quiero ver. Porque demanda una gran responsabilidad también. No son las palabras de Spider-Man, ¿no? Pero ser profeta de Dios no es una cosa así por así. No es que usted va a estudiar para hacerlo y cosas por el estilo. ¿Qué es un profeta en primer lugar? Un profeta es un hombre llamado por Dios, en primer lugar, por cierto. Es como un representante suyo en la tierra y es quien habla en nombre de Dios, como que si Dios mismo estuviera hablándole. Y especialmente un profeta es testigo especial de Jesús. Nos enseña de la divinidad de Cristo, nos enseña del Evangelio de Cristo, interpreta la palabra de Dios, llama a los justos, a los que no son justos al arrepentimiento. Y en ocasiones especiales también Dios le puede hablar de una manera específica, darle una revelación específica de pronto para alguien o para su propia vida. Y en términos generales, entonces, un profeta de Dios es una persona que habla de Dios, o sea, habla la verdad. Y habla la verdad de Dios a otros. Y los profetas tenían la tarea justamente de eso, de hablar la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, los reyes se rodeaban de profetas precisamente porque querían saber lo que Dios quería para la nación. No todos los reyes, lamentablemente, unos no hicieron lo recto delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, también había profetas. Por ejemplo, Ananías dio una profecía acerca del apóstol Pablo. En Hechos hay una mención acerca de las 4 hijas de Felipe que podían profetizar, y así hay muchas cosas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que también nos habla de la existencia de estos profetas. Pero generalmente, y lamentablemente, los profetas de Dios eran despreciados. Y su mensaje que venía de parte de Dios era desechado. Y eso ocurrió en Isaías. En los versos 9 y 10 del capítulo 30 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no os profetizáis lo recto, decidnos cosas halagüeñas y profetizáis mentiras. Era un pueblo que quería oír de Dios lo que ellos querían escuchar, no lo que necesitaban escuchar. Y a veces nosotros cerramos nuestros oídos a lo que necesitamos escuchar. A nadie le gusta ser regañado, ¿verdad? A mí no me gusta. Yo pienso que a nadie le gusta. Pero hay momentos en que es necesario. Y en esos momentos a veces cerramos nuestros oídos, nuestro corazón, y no queremos hacer caso. Y le hacemos caso solo a las cosas que hablan bien de nosotros. Un verdadero profeta de Dios está comprometido a hablar la verdad de Dios. Y Juan el Bautista, precisamente, fue ese profeta que el hablar la verdad le costó la vida. Y lo veremos cuando nos toque ese capítulo. En 2 de Crónicas 18:13 dice: vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. No algo más y no algo menos. Y cuando enseñamos la Biblia, tratamos de hacer eso. Tratamos de que lo que Dios está diciendo aquí sea enseñado al pueblo. Lo aprendemos nosotros primero y luego lo enseñamos a los demás. Y eso es una de las cosas que necesitamos oír. Hay el famoso experimento del teléfono dañado, ¿no? Sí lo hay. Yo estoy seguro que alguien sí lo ha hecho. Comienzan una gran fila, le dicen una frase al primero y el último termina con una frase distorsionada. Eso no debe pasar realmente, porque aquí dice que todo lo que Dios hable, tal como lo dijo, pues así debe ser dicho. Lucas 1:80 para terminar. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan comenzó a crecer y comenzó a fortalecerse. Y es interesante que la Biblia no habla mucho de fortalecerse físicamente, sino de fortalecerse espiritualmente. Cuando nosotros venimos al Señor somos niños, somos bebés, recién nacidos, leche espiritual todavía.
Pero después de eso, nuestro crecimiento no solamente se da en tamaño físico. Y hablando del Evangelio, nuestro crecimiento se va a dar en cuanto a la fortaleza espiritual que vamos a tener. ¿Qué tan fuerte cree usted que está relacionado con su tiempo de cristianismo? Hay personas que en 2 años de ser cristiano son tremendamente maduros y fortalecidos espiritualmente de una manera increíble. Y hay personas de 30 años en el Evangelio que todavía son niños espirituales. Así que aquí el crecimiento depende de nosotros, depende de usted, depende de mí. Depende de que se deje alimentar de Dios. La palabra es esa comida que Dios nos da para irnos fortaleciendo en espíritu constantemente. Ya sabemos que parte de eso es, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que practicar las disciplinas espirituales, rodearnos de hermanos que sean maduros también en la fe, que nos ayuden. De hecho, eso me ayudó mucho a mí. Cuando yo recién me convertí, no conocía a nadie y todo mi círculo era terrible. Y en la iglesia solamente, yo me convertí en una iglesia pentecostal, en la costa, y toda la gente que estaba ahí, pues yo no los conocía. Y al principio nadie me quería coger a cargo. Pero después alguien dijo, voy a tratar de enseñarte algo. Esa persona ahora es pastor también en otra iglesia. Y es increíble cómo la compañía de otros cristianos maduros en la fe me ayudó a crecer. Porque uno comienza a equivocarse menos. Uno ya tiene a quien preguntarle, oye, ¿qué opinas si hago esto? Yo todavía no había leído la Biblia completa. Entonces estaba en esas. Entonces él decía, no, es que la Biblia dice tal cosa. Es que todavía no llego allá. Y así iba creciendo. Así que rodéese también de ese tipo de personas para que le ayuden a crecer en la fe. Y la otra cosa interesante de Juan es de que él se fue a lugares desiertos hasta el día en que comenzó su ministerio. ¿Qué idea dice el desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¿Hay duchas? No, ¿verdad? ¿Hay mall? Tampoco hay en el desierto. ¿Hay fiestas? No, no hay eso en el desierto. ¿Por qué la idea de irse al desierto? La Biblia no dice por qué, pero la Biblia sí menciona algunas cosas que Dios hizo en el desierto. En el desierto Dios le habló a Moisés. Encontró la zarza ardiendo y dijo, ven Moisés, ven para acá. En el desierto fue que Dios le enseñó la ley a Israel. Les dijo, estos son mis mandamientos, de esta manera vas a construir el tabernáculo, estas son mis leyes, etc. Dios reveló todas esas cosas en el desierto. El desierto simboliza esos lugares donde no hay nada, pero asimismo donde no hay nada que lo entretenga, donde no hay nada que distraiga su mente y su corazón de servir a Dios. Necesitamos esos momentos, porque es muy fácil distraerse. Es muy sencillo realmente. Usted coge el teléfono y dice, voy a ver memes, digamos. 3 minutos, 2 horas después se da cuenta, ya pasaron 2 horas. Porque es fácil distraernos. De pronto usted voy a leer la Biblia ahora y le llaman por teléfono y se pone a hablar después de 30 minutos. Es cierto que iba a leer la Biblia. Y más aún, ¿qué es lo que iba a hacer? Porque es fácil distraernos. El desierto es ese lugar donde no hay distracciones. Y a veces hay tiempos de desierto también en nuestra vida, que parecen desiertos, es decir, porque no hay nada. Decimos, Dios, me falta esto. ¿Sabe qué es lo más importante? Que Dios está ahí. Y eso es lo que movía a Juan. Después veremos un poco más acerca de esas características especiales que le rodearon en vivir en el desierto. Pero en el desierto Dios fabrica hombres, podríamos decir incluso que impermeables a la tentación. Recuerde que Jesús también fue a ser tentado por el diablo. Conclusión. Después de la prueba llega también la bendición. Zacarías, a pesar de todo lo que pasó, después de que recuperó el habla, lo primero que hizo es alabar a Dios. Recuerde el pacto que Dios ha hecho en su palabra. De pronto Dios le ha prometido algo a usted de una manera personal. Dios lo va a cumplir, no se ha olvidado. Dios tiene un plan no solo para usted, sino también para su descendencia. Recuerde que el nacimiento de Juan no solo afectó a la familia de Zacarías, sino toda la nación y posteriormente a todo el mundo.
Sirva al Señor simplemente porque Él es Dios. Críe a sus hijos de tal manera que sean profetas de Dios. Es decir, que para hacer esto, usted también debe darles ese ejemplo. No se preocupe si está en un desierto, porque Dios allí le va a enseñar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar para terminar. Mientras viene Yanela. Hay también las ofrendas y los diezmos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que cumples tus promesas y porque sabemos que aún en tiempos de prueba y después de ellas, Señor, tu bendición siempre vendrá a nuestras vidas. Gracias por esa misericordia y gracias también, Señor, porque nos has enseñado hoy de que debemos seguir confiando en ti, que nuestra boca debe bendecirte a pesar de las circunstancias y que debemos ser libres realmente, sin distracciones, para poder servirte en santidad y en justicia, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que has traído hoy. Bendícelos, Señor, bendice sus familias, también a los que no pudieron venir. En el nombre de Jesús. Amén.